Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado del desierto de Chihuahua, alguien pidió auxilio desde el más allá. Hoy te contaré una historia real narrada por un trailero que escuchó en su radio la voz de un amigo muerto. Una voz que aún, cada medianoche, sigue llamando desde la arena silenciosa. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es un cuento, es un testimonio, y nadie vuelve igual después de oírlo. Nunca he sido un hombre de creer en fantasmas. La carretera te hace ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas que no siempre son reales. Pero esa noche, en medio del desierto de Chihuahua, entendí que hay voces que el viento no debería traer de vuelta. Era poco más de la medianoche cuando mi tráiler avanzaba devorando kilómetros sobre una recta interminable. Ese tramo, la mayoría de los choferes lo evita a esas horas. Demasiado solo, demasiado oscuro, demasiado grande. Pero yo siempre he preferido manejar de noche. El calor baja, el tráfico desaparece y el silencio, el silencio te acompaña como si fuera un copiloto invisible. Apagué la música porque llevaba horas escuchando lo mismo. Lo único que sonaba era el motor y el golpeteo suave de la vibración bajo mis botas. El cielo estaba completamente despejado, pero ni así la luz de las estrellas alcanzaba a iluminar el horizonte. Todo parecía tragado por una sábana negra que se estiraba hacia adelante sin fin ni forma. Ese tipo de oscuridad, la que te hace sentir que estás manejando hacia la boca abierta de algo gigantesco. Fue ahí, en ese vacío infinito, cuando mi mente volvió a una historia que siempre me ha pesado. La muerte del Güero Sosa. Mauricio Sosa, mejor conocido como el Güero, era de esos traileros que siempre tenían una broma lista en la punta de la lengua. Alegre, buen colega, nunca dejaba tirado a nadie. Si un chofer se quedaba sin gasolina o con la marcha muerta, el Güero era el primero en regresar por él, aunque fuera de madrugada. Yo aprendí mucho manejando a su lado. Pero hace 5 años, en un tramo como este, su suerte cambió. Recuerdo la noche exacta, un viento helado, la carretera sola, y la voz del Güero entrando por la radio, entrecortada, temblando. «Ayuda, alguien que esté cerca. Me atoré». Aún puedo escucharlo. Aún puedo sentir los escalofríos que me recorrieron cuando intenté responderle y no obtuve nada. Solo estática. Minutos después supe que había chocado contra un tráiler doble. Quedó atrapado dentro de la cabina, presionado por los fierros. Murió antes de que los servicios llegaran. Su última llamada, su último grito, fue por radio. Desde entonces, nunca me había atrevido a manejar por este tramo sin recordar ese sonido desgarrador. Pero esa noche, sin saberlo, iba a escuchar algo más que un simple recuerdo. Algo que no debería existir. Algo que no tenía derecho a volver. La estática comenzó como un simple crujido, el tipo de ruido que todos los traileros conocemos. A veces son interferencias del clima, otras son señales lejanas que el aparato alcanza a rascar por accidente. Pero esa noche sonaba distinto. Era más profundo, como si la radio respirara. Al principio no le di importancia. Toqué un par de botones, ajusté la frecuencia, pasé a otro canal. Nada. El ruido seguía ahí, constante, vibrando como un zumbido dentro de la cabina. Me incliné un poco hacia la radio para escuchar mejor, y justo en ese instante entre la estática, escuché algo que me hizo tensar las manos en el volante. Mi nombre, dicho bajito, roto, arrastrado por un susurro que parecía viajar desde muy lejos. ¿Me escuchas? Solté un insulto quedo, no de coraje, sino de puro desconcierto. Me incorporé y miré hacia los lados del camino como si esperara ver luces, otro tráiler, algo que justificara aquella voz. Pero no había nadie, solo el desierto aplastado por la oscuridad. Me obligué a mantener la calma. Pensé, algún chofer jugando, una interferencia, una coincidencia. Pero dentro de mí algo sabía que no era una coincidencia. Esa voz no era de un desconocido, era familiar. ¿Alguien ahí? La voz volvió, esta vez más clara, más desesperada. No podía ser. No quería que fuera.
Sentí el corazón martillar contra mis costillas. La radio nunca se había escuchado así, como si la señal no estuviera entrando desde afuera, sino saliendo desde adentro del aparato. Respiré hondo y dije: aquí estoy. ¿Quién habla? Silencio. Solo la vibración áspera de la estática. Pero entonces algo golpeó mis oídos como un martillazo en seco. Una frase que reconocí de inmediato. La frase exacta que había escuchado 5 años antes, la última noche del Güero. No me dejan salir. La sangre se me heló. El sudor empezó a correrme por la nuca. Era su voz, sin lugar a dudas. El tono, el temblor, incluso la respiración entrecortada. Era el Güero Sosa, repitiendo lo mismo que dijo antes de morir. Güero, murmuré sin darme cuenta. Eres tú. Mi voz salió quebrada. La radio respondió con un estallido, un crujido como si alguien hubiera golpeado el micrófono del otro lado. Después otra vez la frase: ayuda. Tragué saliva. Aparté la mano del volante y tomé la radio. Güero, si eres tú, dime dónde estás, dime qué pasa. La respuesta fue un sonido gutural, un gemido ahogado lleno de dolor. No tenía lógica, no tenía sentido, no podía estar pasando. Y sin embargo, el desierto seguía mudo, inmenso, como si estuviera escuchando junto conmigo. Fue entonces cuando el motor empezó a perder fuerza y las luces del tablero comenzaron a parpadear. La tensión se multiplicó. Algo estaba pasando, algo que no venía de este mundo, o no venía solo. Y fue ahí justo en ese momento cuando el horror dejó de estar en la radio y comenzó a moverse dentro de la cabina. El motor comenzó a ahogarse, como si algo estuviera chupándole la vida. Las luces del tablero parpadearon, primero lento, luego rápido. Luego se apagaron por completo durante un segundo eterno. Y créeme, un tráiler a oscuras, en medio del desierto, se siente como si cayeras dentro de un pozo sin fondo. Encendí las intermitentes, pero titilaban débiles, como si no tuvieran fuerza. La radio seguía encendida sola, aunque yo juraría que ya la había apagado. El sonido que salía de ella no era estática. Era como una respiración ronca, húmeda, como alguien tratando de hablar pero con la garganta llena de sangre. Fue cuando decidí orillarme. Prefería detenerme en plena oscuridad que seguir escuchando eso. Pisé el freno y el tráiler se fue deslizando hasta detenerse lentamente. El silencio del desierto cayó encima, pesado como una losa. Respiré hondo, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Fallas eléctricas, interferencia, cansancio, lo que fuera. Pero entonces, dentro de la cabina, escuché otro sonido. Un golpecito, suave, detrás de mí. Me quedé inmóvil. El ruido se repitió, un poco más fuerte, como si alguien rozara con los nudillos la pared interna del camarote. Sentí la piel erizarse desde los tabillos hasta el cuello. Me giré despacio y miré hacia la parte trasera de la cabina. No había luz, pero en la oscuridad podía distinguir la forma de la litera, la mochila tirada, la chaqueta que había dejado colgada. Todo normal y al mismo tiempo, todo mal. Porque el aire estaba distinto, más frío, más denso, como si alguien respirara ahí mismo. ¿Güero?, pregunté sin querer, con la voz apenas audible. El radio respondió, no con una frase, no con un susurro, sino con un lamento largo como de alguien que siente que se está muriendo otra vez. Me giré hacia el frente, pero entonces por el retrovisor interno vi algo que me paralizó. Detrás de mí, en la penumbra de la litera, había una silueta, sentada, inmóvil,
Solo se veía la sombra del cuerpo y dos puntos brillantes, como ojos húmedos reflejando la poca luz que entraba desde afuera. No podía moverme. No podía respirar. Parpadeé. La figura desapareció. No escuché ningún movimiento, ni un susurro. Nada. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Pero el frío seguía clavado en la cabina, como si esa presencia invisible no se hubiera ido del todo. El radio vibró de nuevo en la base, como si algo lo hubiera rozado. Y entonces la voz volvió a sonar, más clara, más cercana, más humana. Pero no venía del aparato. Venía del asiento del copiloto. No me dejes solo. Salté del asiento como si me hubieran clavado un cuchillo en la espalda. Encendí el motor sin pensar, sin mirar atrás, sin respirar. Lo único que quería era salir de ahí, alejarme de ese punto de la carretera donde lo imposible había tomado forma dentro de mi camión. Aceleré con fuerza. Las luces volvieron a la normalidad. El motor rugió como si hubiera despertado de un mal sueño. Pero la voz seguía resonando dentro de mi cabeza. Y necesitaba respuestas, cualquier respuesta. Por eso, cuando vi la luz lejana de la siguiente gasolinera, viré hacia ahí casi con desesperación. Y fue ahí, bajo esa luz amarillenta y frágil, donde la historia dejó de ser mía y descubrí que otros también habían escuchado a ese pasajero invisible. Cuando entré al estacionamiento de la gasolinera, sentí un alivio extraño, como si la luz artificial me protegiera de lo que fuera que me había seguido en la carretera. El motor aún vibraba con nerviosismo, como si también hubiera sentido lo mismo que yo. Aparqué cerca de las bombas, apagué el tráiler y me quedé unos segundos con las manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de vivir. El silencio era absoluto, pero uno distinto. No el silencio vivo del desierto, sino el silencio de un lugar que no quiere hablar, que solo observa. Respiré hondo, abrí la puerta y bajé. Mis piernas temblaban un poco, pero no quería aceptarlo. Caminé hasta la tienda de la gasolinera y, al entrar, lo primero que noté fue al empleado. Un hombre flaco, de bigote, con ojeras profundas como si llevara noches sin dormir. Miró hacia mí y, antes de que dijera una palabra, frunció el ceño. «Vienes del tramo viejo, ¿verdad?». Me quedé quieto. No esperaba esa pregunta. «Sí», dije. «¿Cómo lo supo?». El empleado suspiró y se acercó al mostrador, bajando un poco la voz aunque el lugar estaba vacío. «Porque traes la misma cara que todos los que llegan después de pasar por ahí». «¿La misma cara?». El empleado asintió, con una expresión que mezclaba cansancio y resignación. La cara de los que escuchan voces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No le había dicho absolutamente nada de lo que me pasó. Ni la voz, ni la sombra, ni el frío, ni la presencia en la cabina. Nada. Y aún así, él ya lo sabía. «No sé qué escuchaste, pero apuesto a que fue un hombre pidiendo ayuda, ¿cierto?». Me quedé mudo. No era posible. No podía ser casualidad. El hombre siguió hablando como si hubiera visto esa película demasiadas veces. A veces lo escuchan clarito, como si estuviera sentado a un lado. A veces solo es un murmullo que se mezcla con la estática. Pero todos los que pasan por ese tramo después de medianoche, escuchan lo mismo. Una voz que pide que no lo dejen solo. Mi estómago se hundió. «¿Sabes su nombre?», pregunté sin querer escuchar la respuesta. El empleado se quedó callado un instante. Luego, con un tono casi respetuoso, dijo: «Mauricio Sosa», pero le decían el Güero. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él también podía escucharlo. ¿Cómo sabes eso?», balbucié. El hombre se encogió de hombros, «porque no eres el primero que me pregunta. Muchos traileros lo conocían,
Varias veces nos han dicho que su voz todavía suena en esa carretera. Dicen que murió atrapado en su cabina, pidiendo auxilio, y que su llamada nunca dejó de transmitirse. Me apoyé en el mostrador sintiéndome mareado. No era una alucinación, no era el cansancio, no era un error del radio. Otros lo habían escuchado. Otros habían oído al güero. El empleado me observó con seriedad. Dicen que su última transmisión quedó atrapada, como un eco que no encuentra salida, y cada cierto tiempo regresa. No supe qué responder. No tenía palabras. Solo sabía una cosa. Si su voz seguía sonando, era por algo. Algo que no había terminado. Y eso me llevó al siguiente paso. Entender lo que realmente había oído dentro de mi propia cabina. Cuando por fin llegué a una zona donde entraba la señal del celular, lo primero que hice fue revisar la carpeta de grabaciones del radio. Mi tráiler tiene un sistema que siempre guarda los últimos minutos de comunicación por seguridad, o al menos eso me habían dicho cuando lo instalaron. Nunca imaginé que algún día me atrevería a escuchar lo que quedó atrapado ahí. Abrí el archivo más reciente, el que se había generado justo después de aquella llamada imposible del güero. Toqué la pantalla. Reproducción en curso. Al principio no escuché nada, solo la vibración baja del motor, el ruido del viento entrando por las rendijas y mi respiración agitada. Pensé que tal vez no se había grabado nada hasta que la estática se transformó en un murmullo. Una voz quebrada, idéntica a la que escuché horas antes. Capi, ¿por qué no paras? Me duele. Ayúdame. Mi estómago se hizo un nudo. Tragué saliva mientras mis dedos temblaban. Subí el volumen. Estoy aquí. ¿Dónde me dejaste? Todavía no puedo salir. Luego escuché algo más. Un sonido que jamás olvidaré. El crujido de metal doblándose, un quejido humano ahogado y después un golpe, como si un cuerpo hubiera sido arrastrado fuera de una cabina aplastada. Exactamente igual a lo que ocurrió la noche del accidente. Me quedé rígido. No había manera de explicar eso. Nadie podría imitar esos sonidos, ni siquiera un bromista macabro. Aquello era real, demasiado real. Y entonces, justo antes de que la grabación terminara, la voz del güero habló por última vez. Esta vez más clara que nunca, más cercana, como si estuviera dentro del tráiler, detrás de mí. No es la primera vez que te llamo, Capi, pero sí será la última. No vengas a buscarme otra noche. Si lo haces, me vas a encontrar. La grabación cortó de golpe. Yo ya no podía moverme. Sentí un peso helado en la espalda, como si alguien estuviera apoyando la mano sobre mi hombro. No me atrevía a voltear. No necesitaba hacerlo. Sabía que el güero estaba ahí, aunque fuera solo por un instante, despidiéndose o advirtiéndome. Esa fue la última vez que escuché su voz. Pero cada que cruzo el desierto de Chihuahua, juro por mi vida que el radio chispea, como si él intentara volver a hablarme, esperando que algún día yo sí cometa el error de contestar. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste ese escalofrío que solo las leyendas reales provocan, te invito a suscribirte a este canal, Leyendas Misteriosas Casca 61. Dale like, comparte este video y activa la campanita para que no te pierdas la siguiente historia, porque el camino está lleno de voces que aún quieren ser escuchadas. Nos vemos en el próximo viaje, si es que el desierto nos deja regresar. Dicen que la carretera a Durango guarda historias que ningún viajero debería escuchar a solas. Relatos que se cuentan en voz baja, porque quienes los vivieron jamás volvieron a ser los mismos. Esta noche te llevaré conmigo a un viaje que marcó mi destino. Una aparición, un rastro y una presencia que todavía me busca en la oscuridad. Bienvenido a El Hombre Sin Ojos, una historia real contada por un trailero que sobrevivió a algo que no pertenece a este mundo. Ajusta el volumen,
apaga las luces y prepárate. Nunca he podido explicar por qué aquella madrugada sentí que no debía manejar, pero aún así me obligué a seguir. La carretera Durango-Parral siempre ha sido una ruta pesada, pero esa noche tenía algo distinto. Algo que se sentía en el aire, como si el desierto mismo estuviera respirando detrás de los cerros. El reloj marcaba las 2:37 a.m., la hora en la que todos los traileros sabemos que la mente empieza a fallar y la carretera se vuelve demasiado silenciosa. La neblina pegada al asfalto apenas dejaba ver unos metros adelante, y las luces del tráiler formaban un túnel amarillo en medio de la oscuridad. Siempre me ha gustado manejar de noche, porque el tráfico es mínimo, pero esa noche la soledad era otra cosa. Era una soledad que pesaba, que se sentía viva, que parecía observarme. Llevaba ya varias horas manejando sin ver un solo vehículo. Ni luces adelante, ni atrás, ni a los costados. Solo la línea interminable del camino y los cerros oscuros que parecían moverse con la neblina. El silencio era tan profundo que hasta el motor del tráiler me sonaba distinto, como si vibrara más lento, más grave. Mientras avanzaba, un presentimiento comenzó a apretarme el pecho. Una sensación de alerta, como cuando sientes que alguien viene detrás de ti en un lugar vacío. Miré por los espejos más de una vez esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada, solo la neblina flotando como un manto blanco. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. Cambié de frecuencia varias veces, pero no había una sola voz, ni siquiera un reporte, un saludo, un «me copia», nada. Solo ruido, como si todas las voces hubieran desaparecido de la carretera. Fue entonces cuando noté algo más. Un detalle pequeño, pero que me erizó la piel. La sensación de que alguien estaba parado justo fuera del alcance de mis luces. Como si cada vez que pasaba un tramo oscuro, una presencia se escondiera entre los cerros, siguiendo el movimiento de mi tráiler. No veía nada, pero lo sentía. Y lo peor era que esa sensación no desaparecía, al contrario, crecía, se hacía más pesada, más insistente, al punto en que tuve que aflojar el volante porque mis manos empezaron a sudar. No sabía aún que aquella madrugada me encontraría con algo que no tenía explicación, algo que ningún ser humano debería ver jamás. Y justo cuando pensé que la carretera estaba vacía, es cuando aparece él. A unos metros adelante, la neblina se abrió como si algo la hubiera empujado desde adentro. Fue tan repentino que solté un pequeño suspiro, como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento. Y entonces lo vi. Una figura parada en el acotamiento, completamente inmóvil, como una sombra plantada en medio de la nada. Al principio, pensé que era un viajero varado o algún ranchero esperando ayuda. No sería la primera vez que alguien se queda sin gasolina en ese tramo tan abandonado. Pero conforme me fui acercando, algo empezó a sentirse mal. La figura no se movía, no levantaba la mano, no retrocedía. Parecía una estatua, como si estuviera esperando exactamente a que yo llegara hasta él. Mi estómago se tensó. Apreté el volante y disminuí la velocidad por instinto. La luz de mis faros fue iluminando poco a poco su silueta, ropa vieja, desgastada, casi gris por la tierra. La piel, algo en su piel no era normal. Tenía un tono pálido, como si no hubiera visto el sol en años. Y entonces, cuando la luz lo alcanzó de lleno, noté lo imposible. No tenía ojos, solo dos cuencas negras, profundas, hundidas, como si alguien le hubiera arrancado los ojos de raíz. No parpadeaba, porque no podía, pero aún así sentí que me estaba mirando. No sé cómo explicarlo, pero esa cosa me veía, lo sabía,
Lo sentía meterse en mi interior. Me congelé. El impulso fue acelerar, pero mis pies no reaccionaron. Pasé junto a él lentamente, casi a la misma velocidad con la que crece un escalofrío. Y justo al quedar a su lado, hizo algo que me partió el alma en dos. Levantó la mano, como pidiendo aventón. No giró la cabeza para verme. Simplemente levantó la mano como si supiera exactamente dónde estaba yo, aunque no tenía ojos para verme pasar. Seguí avanzando sin voltear, tratando de convencerme de que mis ojos me habían jugado una broma. Pero entonces ocurrió lo peor. Al cruzar frente a él, una sensación helada se metió en la cabina del tráiler, como si una corriente de aire frío hubiera entrado sin que yo abriera la ventana. Un olor penetrante, a tierra húmeda, a metal oxidado, llenó el interior del camión. Y por un instante, tan breve como un parpadeo, sentí algo más: el peso invisible de alguien sentándose en el asiento del copiloto. No quise mirar, no pude mirar. Mi mente gritaba que era imposible, pero mi cuerpo sabía la verdad. Él había subido conmigo. No sé cuánto tiempo estuve manejando sin atreverme a ver el asiento del copiloto. ¿1 minuto? ¿5? ¿Tal vez 10? El olor a tierra húmeda seguía allí, impregnado en cada respiración, como si algo se hubiera descompuesto dentro del tráiler. Intenté concentrarme en el camino, obligarme a creer que era cansancio, un truco de la mente. Pero entonces el radio comenzó a emitir un sonido que me paralizó. No era estática, eran susurros, un murmullo bajo, como si alguien hablara demasiado cerca del micrófono del radio CB, pero sin articular palabras. Solo un lamento grave y húmedo que me hizo sentir que una voz sin boca intentaba comunicarse desde un lugar muy profundo. Subí el volumen para comprobar si era interferencia. Peor error. El susurro se volvió más claro, como un gemido arrastrado, como si alguien tratara de imitar el sonido de un ser humano sin tener cuerdas vocales. Mi piel se erizó tanto que sentí un hormigueo en la columna. Tragué saliva y por primera vez en toda la noche junté valor para mirar de reojo hacia el copiloto. No había nadie físicamente, pero el asiento estaba hundido como si alguien invisible estuviera sentado ahí. El corazón se me desbocó. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Tenía que salir de ese tramo, buscar luces, señales, lo que fuera. Aceleré con fuerza, y fue entonces cuando lo vi otra vez. Ahí estaba, otra vez parado en la orilla del camino, unos 100 metros adelante. Exactamente la misma postura, la misma ropa gris, la misma quietud inhumana. Las cuencas vacías mirándome o sintiéndome. Era imposible. No había forma alguna de que hubiera llegado ahí antes que yo. Mis manos temblaron tanto que casi perdí el control del volante. Al pasar junto a él por segunda vez, algo golpeó la caja del tráiler. Un sonido seco, contundente, como si un puño enorme golpeara metal. Luego otro golpe, y otro, como si algo estuviera trepando por fuera, arrastrando uñas o huesos por la lámina. El radio volvió a crujir, esta vez con palabras incomprensibles pero repetidas, insistentes, ahogadas. Era como si aquel ser intentara entrar. La presencia dentro de la cabina se volvió más pesada, el olor más espeso, el aire más frío. Era como si la oscuridad se hubiera subido conmigo, como si nada de lo que estaba en esa carretera quisiera dejarme avanzar. Y entonces lo comprendí. No lo había visto 2 veces. Me estaba esperando. Lo que fuera esa cosa. Sabía mi ruta, sabía mi velocidad, sabía exactamente dónde encontrarme otra vez. Justo ahí empezó la verdadera persecución.
Nunca he creído que una máquina pueda sentir miedo hasta esa noche. Cuando el hombre sin ojos desapareció entre los matorrales en la curva del kilómetro 142, yo seguí manejando con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Intenté convencerme de que quizá estaba alucinando por el cansancio, que tal vez la mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que esa cosa no había terminado conmigo. 10 minutos después, el tablero comenzó a parpadear. Primero fueron las luces del tablero, luego el volante se puso pesado y acto seguido el motor soltó un gruñido seco, como si algo lo estuviera exprimiendo desde adentro. No, ahorita no, susurré, girando la llave una y otra vez. Nada, ni chispa, ni un respiro del motor. El tráiler murió justo en el tramo más oscuro, donde la carretera se estira como una lengua negra en medio de montes secos. Allí no hay señal, ni radio, ni faros de otro vehículo, solo silencio, un silencio tan profundo que parecía tragarse mis pensamientos. Y entonces lo escuché. Un golpe. Un solo golpe, seco, en la parte trasera del remolque. Tragué saliva. Me quedé quieto, como si moverme fuera a despertarlo o atraerlo. El sudor frío me recorrió la espalda, las palmas me temblaban y el olor, Dios mío, el olor, una mezcla entre tierra húmeda, metal oxidado y algo dulce como fruta podrida. Era la misma peste que sentí cuando lo vi por primera vez. Me armé de valor y asomé apenas los ojos al retrovisor lateral. Allí estaba, a unos 8 metros del tráiler, parado completamente quieto, con la cabeza ligeramente ladeada, como si me estuviera escuchando respirar. Sus cuencas vacías brillaban con un tono oscuro, casi líquido, reflejando la poca luz de la luna. Y entonces, sin aviso, dio un paso, luego otro. Su andar era lento, arrastrado, como si sus pies fueran pesados o estuvieran enterrados en tierra. Yo me hundí en el asiento, tratando de no emitir ni un suspiro. Lo vi acercarse al parabrisas. Su rostro quedó pegado al cristal, apenas a unos centímetros de mí. La piel alrededor de sus cuencas estaba hundida, seca, como cuero viejo, y de esos agujeros salió un sonido hueco, un gemido suave, como si el viento pasara a través de él. Luego levantó una mano delgada, huesuda, y tocó el cristal, despacio, suavemente. Tac, tac, tac. Yo quería gritar, pero no pude. Quería oír, pero estaba atrapado. Y lo peor es que la puerta del tráiler comenzó a vibrar, como si él estuviera intentando abrirla desde afuera, como si supiera exactamente dónde estaba. Mi corazón se detuvo cuando escuché su voz por primera vez, un murmullo apenas audible, salido de esas cuencas vacías, diciendo: «¿Tú puedes verme?» Y entonces supe que esto no era casualidad, ni un fantasma de carretera más. Él venía por mí. No sé si fue un milagro, un desperfecto eléctrico o algo mucho más oscuro. Pero justo cuando el hombre sin ojos estaba golpeando la puerta, cuando su voz hueca murmuró que yo podía verlo, el motor del tráiler encendió por sí solo. El tablero parpadeó, las luces se encendieron y el motor rugió como si alguien lo hubiera despertado de un sueño profundo. No pensé, no dudé. Simplemente metí primera y pisé a fondo, sintiendo cómo el tráiler saltaba hacia adelante mientras esa cosa quedaba atrás, iluminada únicamente por los faros antes de perderse en la oscuridad. No miré el retrovisor. No quería ver si me seguía. Solo manejé. Manejé como nunca en mi vida, con las manos temblando en el volante y la sensación de que algo me respiraba en la nuca. Después de casi 15 minutos de desesperación pura, vi luz. Una gasolinera vieja, de esas que parecen abandonadas incluso cuando están abiertas.
Estacioné de golpe. Bajé del tráiler y me quedé unos segundos recargando las manos sobre las rodillas, tratando de recuperar el aire. «¿Estás bien, compa?», escuché detrás de mí. Era un trailero mayor, con barba canosa y ojos cansados. Llevaba una taza de café y me miraba como si ya supiera lo que me había pasado. Me senté con él junto al camión, aún temblando. Le conté todo, cada detalle, cada golpe en la puerta, cada paso arrastrado, cada susurro salido de esas cuencas vacías. Él solo asintió lento, como quien escucha algo conocido, y cuando terminó, dijo: «No eres el primero, ni vas a ser el último». Fue entonces que me contó la leyenda. Hace años, un camionero llamado Bernardo El Manchas Reyes sufrió una falla en ese mismo tramo. Bajó del camión caminando, buscando ayuda en la oscuridad. Dicen que un tráiler sin luces lo arrolló, que quedó irreconocible, que los cuervos fueron los primeros en encontrarlo y que desde entonces aparece buscando a quien lo lleve, a quien lo escuche, a quien lo vea. Y lo peor, me dijo, los que se detienen, desaparecen, nunca los vuelven a ver. Sentí un escalofrío correrme desde la base del cráneo hasta los talones. Decidí revisar mi tráiler antes de seguir, y al abrir la puerta del copiloto, casi se me va el alma. Ahí estaban las marcas, 5 dedos delgados trazados con tierra negra justo donde él había tocado. Tragué saliva y subí a revisar la cámara del tablero, esperando que todo hubiera sido producto del miedo. Pero cuando reproduje el último clip, lo vi. Por un instante, una figura sentada en el asiento del copiloto, inmóvil, con el rostro vuelto hacia mí, y las cuencas negras y vacías brillando como 2 pozos profundos. Parpadeé. La imagen se distorsionó y desapareció. Esa fue la última vez que lo vi, pero no la última que lo escuché. A veces, cuando manejo de noche por tramos solitarios, el radio emite un susurro débil, un gemido hueco, como si alguien, sin ojos, estuviera buscando otro aventón.